sección Ciencia desde lo particular. Bueno, estamos en una nueva entrega de la ciencia desde lo particular. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan y nos ven. En esta ocasión contamos con la presencia de dos egresados de nuestra universidad, psicólogos clínicos, y les voy a pedir por favor que se presenten. Blas, por favor. Yo soy Blas Valenzuela, soy psicólogo infanto-juvenil. Me gradué de INTEC hace poquito, no tanto. Y nada, luego me especialicé en la parte de intervención y evaluación con niños y adolescentes. Mi nombre es César Fernández, psicólogo clínico. Me gradué de INTEC hace un poquito más que Blas. Casi, bueno, menos de 20 años, pero más de 15, por ahí en ese rango. Trabajo tanto ya. Sí, yo soy matrícula 99. Oh, O sea que hace 21 años que empecé. Psicólogo clínico, cofundador del Centro de Salud Mental Praxis Psicología Integral. Trabajo con adultos, con adolescentes, a veces con niños también, pero ahí lo trabajo junto con Blas usualmente. Muy bien. Bueno, mi nombre es Marta Rodríguez, soy docente en el INTEC, he sido docente de estos dos caballeros y no voy a decir cuánto tiempo tengo dando clase en INTEC. De egresada tampoco. Para defensa tuya, eras bien jovencita cuando me diste clase. Ah, eso sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces en esta ocasión nos hemos reunido para conversar con ustedes acerca de cuáles son las condiciones psicológicas, trastornos psicológicos que dado el confinamiento que estamos llevando ya prácticamente hace 2 meses, han surgido, ya sea en las personas adolescentes o en los adultos jóvenes. Entonces, tanto con Blas, que Blas va a trabajar con nosotros todo lo que tiene que ver con la población adolescente, y César va a trabajar con nosotros todo lo que es la parte que tiene que ver con la población adulta joven. Sí me gustaría como que empezáramos conversando acerca de, yo por lo menos, que en este caso no me desenvuelvo en el área clínica, en psicología, sino que me desenvuelvo más en el área relacionada a lo educativo, a la evaluación educativa también. Escucho ya sea a mis compañeros o a mis compañeras docentes que se dedican a la parte de la clínica, hablar no solamente de la palabra trastorno, que es la que quizás se utiliza más para definir condiciones psicológicas que están fuera de lo común o fuera de lo normal, pero también he escuchado últimamente la palabra condición. ¿Es que hay alguna diferenciación? No sé, alguno de ustedes que me diga. Sí, muy interesante. Muy interesante, Marta, ese comentario sobre trastorno, condición, todo lo que podríamos llamar también síntomas. Y es que ciertamente lo que en una situación común, cotidiana, normal, en la que no estamos encerrados, ciertas conductas podrían ser consideradas como síntomas. Sin embargo, hoy en día, por la situación en la que nos encontramos, el cuidado que debemos de tomar y de llevar a cabo, probablemente ese síntoma se convierte en una conducta adaptativa que nos permite sobrevivir al entorno en el que estamos. El lavado excesivo de manos, el uso frecuente, por ejemplo, de la tecnología, no podríamos considerarlo como síntoma porque son casi necesarios en este momento. Entonces, por eso también muchos psicólogos, cuando se encuentran trabajando con pacientes nuevos en esta época, no se enfocan tanto en encontrar el diagnóstico, sino en trabajar con los síntomas que se van presentando, las condiciones que se van presentando actualmente, porque probablemente van a ser pasajeras, van a ser temporales y se van a mantener en la situación de cuarentena en la que estamos ahora. Claro, va a haber un porcentaje de la población que los síntomas que presentan ahora, que detonaron ahora, van a prevalecer en el tiempo luego de la cuarentena, se van a intensificar, van a aumentar su frecuencia, pero por lo general no suele ser la mejor etapa para dar un diagnóstico, porque todo lo que estamos viviendo es producto de una situación totalmente externa, ajena y pasajera. Sí. Completamente de acuerdo con lo que dice Blas. Yo le agregaría unas cuantas cosas. Definitivamente, yo entiendo, es muy interesante cuando uno está estudiando psicología y que es fresquecito con el tema. Yo creo que casi todos los estudiantes de psicología pasamos
por autodiagnosticarnos en el momento que vamos pasando la página del DSM que no haya tocado en la época. El mío fue el 4, ya están en el 5. Y tú vas viendo todos los síntomas y tú dices, pero yo tengo un poco de eso, pero yo tengo un poco de aquello. Porque son descripciones de conductas que en su naturaleza son muy humanas. O sea, yo ser algo perfeccionista es una conducta que tú lo puedes tener en mayor grado que yo o yo en menor grado que tú, pero es un rasgo de personalidad, por ejemplo, humano. Ahora, si mi nivel de perfeccionismo me lleva a que mi conducta se trastorne, que viene el nombre del término trastorno, porque yo duro 7 horas corrigiendo un trabajo antes de entregárselo a la profesora Marta Rodríguez, en vez de haberlo corregido fácilmente como el resto de mis compañeros en 1 hora y media o 2, que era lo que quizás me hubiese llevado, pues ya estamos hablando que ese nivel de perfeccionismo que yo tengo ya me lleva a un trastorno de mi conducta. Ya yo paso más tiempo del averaje en esa conducta y por eso voy presentando entonces lo que entonces se termina llamando un trastorno de la conducta. Y tú dijiste algo muy interesante, se habla también de condiciones. Yo creo que a nivel de diagnósticos formales se usa la palabra trastorno. La palabra trastorno a veces es un poco fuerte para una persona de escuchar, sobre todo cuando hablamos de trastornos de la personalidad. Entonces, a veces hay que tener cuidado en cómo transmitimos este mensaje en caso de que haya un diagnóstico con algún paciente que estemos trabajando. La gente se asusta y se resiste un poco porque suena grave la palabra, por lo menos en español. En inglés, disorder, que es el que se usa, un desorden de la conducta, bueno, quizás a veces tú lo puedes como utilizar de una manera más suave, pero trastorno en español suena que está pasando algo muy grave, que hay que internar a la persona, que hay que medicarla, que hay que... de todo. Sí. Bueno, eso viene mucho también relacionado, me imagino, con los mitos que están relacionados a la parte clínica en psicología también. Sí. Yo trato, como dice Blas, de a veces trabajar simplemente con la sintomatología. El diagnóstico es importante y es importante para referimiento, para medicación, para saber el tipo de tratamiento que vamos a seguir con la persona. Pero en algunos casos es importante que el paciente conozca que tiene este diagnóstico y en otros casos simplemente se trabajan con los síntomas. O sea, tú estás presentando esto y esto es lo que vamos a usar para trabajar contigo, o esto es lo que te vamos a recomendar, este tipo de terapia que vamos a hacer. No tenemos necesariamente que hablar de trastorno con el paciente. En algunos casos sí es muy importante que el paciente lo sepa y esté claro y entienda que es un trastorno que tiene. Todo depende del caso con el que estemos trabajando. No, y continuando con lo que dice César, clarísimo de que César y yo somos pro evaluación también. Las evaluaciones diagnósticas ayudan muchísimo también a entender por qué yo como paciente puedo tener este trastorno, este diagnóstico. Porque una prueba no es lo que el psicólogo escriba y te indique simplemente. Una prueba es lo que tú reportas como paciente en función a una actividad o algún cuestionario de preguntas. Entonces, de una forma u otra, los resultados que vemos en un informe psicológico son resultados que tú mismo como paciente proporcionaste y un psicólogo simplemente se encarga de categorizar todo y unificar toda la información. Entonces, sí es cierto que hay algunos pacientes que se trabajan, como bien dice César, en base a sus sintomatologías sin hacer una evaluación psicológica, porque a veces son casos muy evidentes de lo que realmente le sucede o sabemos que probablemente no va a cumplir con todos los criterios clínicos como para recibir la etiqueta del diagnóstico, pero las evaluaciones psicológicas suelen ayudar mucho por esa parte, porque la información que queda plasmada en el informe es todo lo que reporta el paciente, no su mamá, no su papá, no su amigo, no el psicólogo que lo vio, sino el paciente. Bueno, y también depende del tipo de evaluación que estemos haciendo. Hay evaluaciones que son de autorreporte, como indica Blas, otras son de reporte de otra persona, como te vio tu profesora, como te ve tu mamá, tu papá, y otras son evaluaciones de tu funcionamiento. Te ponemos frente a una computadora y te damos una actividad en particular a hacer, etcétera. O sea que yo creo que el proceso de diagnóstico se alimenta de muchas áreas. Y ahí es que viene la importancia de que el psicólogo utilice toda esa información, incluyendo lo que llamamos en psicología el ojo clínico, que es importante, pero no suficiente. O sea, yo tengo que utilizar la información de lo que yo estoy observando en consulta, de la prueba
de la prueba de lo que dice la profesora comparado con lo que dice la mamá, que muchas veces son diametralmente opuestos. Son cosas totalmente diferentes. Y eso es información importante. O de la sintomatología que yo reporto y que de repente reporta mi pareja o reporta mi mamá. Entonces uno con toda esa información analiza y saca su conclusión. Y compara con la población de su misma edad, su mismo género. También. Todo eso. Exacto. Ok, entonces, yéndonos precisamente por esa línea que ustedes están movilizando, entonces, ¿qué condiciones o qué trastornos ustedes están observando, por ejemplo, en el caso de Glass, con adolescentes que están contigo en consulta o que probablemente han llegado dentro de esta condición de confinamiento en la que estamos en este momento? Sí, en el caso de los adolescentes, primero sería bueno separar dos poblaciones, aquellas que tienen ya antecedentes clínicos, o sea, que se han trabajado en terapia por algún diagnóstico o alguna situación disfuncional familiar y ya presentaban síntomas, versus la población que empezó a presentar síntomas o a reconocer sus propios síntomas en la situación de ahora, actual. Ciertamente entre los que más prevalecen son dificultades en el sueño, gente que se duerme muy tarde, luego se levanta también muy tarde o que se despierta varias veces en la noche. Eso puede tener o un componente de ansiedad o simplemente una disfunción en el patrón del sueño, o sea que no cumplo con mi higiene del sueño como podría cumplirla, no cuido de las horas en las que debería de iniciar a dormir, de dejar los electrónicos, de hacer quizá los ejercicios que podría hacer en el día para luego tener la necesidad de descansar en la noche. Entonces, viéndolo así como esos dos síntomas básicos o principales, la ansiedad y las alteraciones del sueño, vemos síntomas que son consecuencia y producto de estos. Por ejemplo, una persona que no duerme ni descansa bien, luego en el trabajo o en las clases no va a atender de manera apropiada. Probablemente también no regule sus emociones de manera apropiada, porque hay un cerebro que no está funcionando a su nivel óptimo. Y si no regulo mis emociones a nivel óptimo, o en el mejor sentido que podría hacerlo, con mis mejores capacidades, pues también puede traerme dificultades sociales. Entonces se va volviendo como toda una cadena de situaciones originadas inicialmente por, probablemente, unas dificultades, una alteración en el patrón del sueño y altos niveles de ansiedad. No te escuchamos, Marta, ahora. Sí. ¿En tu caso, entonces, César? Sí, en mi caso, yo entiendo que los síntomas más frecuentes, sobre todo al inicio de esto, el primer mes de la pandemia, hubo un incremento en los síntomas de ansiedad en la mayoría de la población, tanto en personas que ya vienen con un diagnóstico de algún trastorno de ansiedad, como en personas que quizás nunca habían experimentado esta sintomatología y nunca se habían visto frente a un contexto como este. Y definitivamente el contexto es un contexto de amenazas, es un contexto de crisis. Entonces, siempre que hay una crisis, siempre que hay una situación de amenaza y de incertidumbre, la ansiedad tiende a ser el síntoma que más se presenta en respuesta a esto. Entonces, definitivamente lo que estamos viviendo ahora cumple con los criterios de llamarlo una crisis, una amenaza e incertidumbre. Entonces, sí he visto un aumento en los síntomas de ansiedad. He visto un aumento en los síntomas depresivos también, tanto en pacientes que ya venían con una condición de depresión anterior, ya diagnosticada, como en personas que han desarrollado estos síntomas en estos últimos meses. Quizás esto ya más en el segundo mes. Ahora tenemos referencia del primer mes de la pandemia y el segundo mes. ¿Por qué en el segundo mes? Porque ya ha pasado suficiente tiempo para las personas que no habían caído en cuenta, darse cuenta que esto va para largo, que esto es algo que no era 15 días que íbamos a estar encerrados y que ya íbamos a volver a la normalidad. Entonces, tocarte con esa realidad provoca síntomas parecidos, es un duelo, o sea, es muy parecido a un duelo. Tú tienes que hacer el proceso de entender que ya lo que era antes ya no es y ya no va a ser. Entonces eso provoca tristeza, provoca desesperanza, provoca desmotivación en lo que tú encuentras cómo reubicar todas esas cosas en tu cabeza. Esos son los síntomas usualmente que la gente presenta. Entonces, en los pacientes que ya tenían una condición previa relacionada a síntomas depresivos, yo he visto que se han exacerbado un poco. Me parece ser que por el hecho de estar encerrado, tener menos contacto social, tener menos exposición a la luz solar,
hacer ejercicio, una desestructura de su rutina, o sea, todo eso que tiende a ser parte del cuadro depresivo, ya lo estamos teniendo como nuestro día normal, entonces se mezcla con ese cuadro y exacerba los síntomas. Y te agregaría un tercer síntoma, más que condición, vamos a hablar de síntomas aquí, que es la irritabilidad. Yo siento que la irritabilidad en muchas Sí, personas... efectivamente, es verdad. Hay mucha gente muy, o sea, uno lo siente, por ejemplo, en la calle, por ejemplo, en los espacios donde se junta mucha gente ahora, lamentablemente, que por poner un caso, los supermercados, tú sientes que la gente está como tensa, está como uno dice aquí, o uno anda medio chivo, como pendiente de si el otro se me pega o no. Hay gente que no, que anda como igual que siempre, pero sí se percibe como esa sensación de que el otro está irritable o uno mismo, una misma está irritable también. Sí, te lo puedo explicar con un ejemplo propio y que entiendo que quizá lo que hay detrás es temor. Por ejemplo, el otro día yo estaba en el supermercado y estoy tomando todas mis medidas de precaución y de distanciamiento y viene una persona al lado de mí hablando altísimo en el teléfono sin mascarilla, que yo casi hasta sentí, no sé si fue producto de mi imaginación, pero yo sentí el soplo de yo, pero entonces mi respuesta fue de irritabilidad. Yo no le dije nada, pero estaba irritable. Le miré los ojos así como, oh, Dios mío, pero la gente... y es irritabilidad. En ese caso, yo entiendo que mi irritabilidad puede estar siendo un síntoma secundario al temor al contagio, por ejemplo. El contagio. Pero la irritabilidad es un síntoma que se presenta y tiene de trasfondo muchas cosas. Yo puedo estar irritable, parecido a lo que decía Blas hace un momento, porque no dormí bien. Ya tengo problemas de sueño, no dormí bien y todo el mundo sabe que si tú dormiste 4 horas en vez de las 7, 8 que te gusta usualmente dormir y que necesitas, estamos todos más irritables y menos pacientes. Cuando tú tienes que vivir el día entero con los demás miembros de tu casa, sin tener espacio para tú escapar un poco y bajar la irritabilidad porque hubo algún tipo de conflicto, cosas así, la convivencia sin espacio para el escape de alguna forma genera también irritabilidad. La irritabilidad de estar en buen dominicano harto con la situación, de que ya yo quiero salir o ya yo quiero retomar mi vida, o estoy irritable porque pienso mucho en mis problemas económicos, en cómo le va a ir a mi negocio ahora cuando abramos de nuevo. O sea, todas esas cosas, en la superficie, lo que podemos ver usualmente es conductas de irritabilidad de las personas. Entonces, la irritabilidad siempre es un buen síntoma a tú detenerte en él y, como las capas de la cebolla, ir viendo a ver qué es lo que hay debajo de la irritabilidad particular de esa persona. Y precisamente, por ejemplo, yo que trabajo con la población infanto-juvenil, esa irritabilidad que tú mencionas, César, se ve mucho, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños. Sé que estamos hablando más que nada de adolescentes y adultos jóvenes, pero un niño pequeño que se le presenta una tarea, por ejemplo, de matemáticas o de una asignatura que a ese niño se le hace complicado o difícil. Ese estímulo, esa tarea le genera muchísima ansiedad. Entonces, a veces uno no tiene la habilidad o la capacidad de identificar, ok, lo que siente ansiedad, por eso trato de evitar esto. ¿Y cómo lo manifiestan algunas personas? Mediante la irritabilidad. En el niño pequeño, ¿qué sucede? Pues se porta mal, dice que no quiere hacer la tarea, pero no es tanto que no quiero hacer la tarea porque me estoy portando mal, es que esto me genera ansiedad y lo veo como algo evidentemente peligroso y amenazante para mí y busco la forma de evitarlo a toda costa y se manifiesta a nivel conductual con irritabilidad. Y en el caso, por ejemplo, de un niño o de una niña, el tema de estar como, que me imagino que eso ha sido también un proceso de adaptación para un niño o para una niña, haciendo como ese paréntesis ahí también, porque no es lo mismo tú estar en tu ambiente escolar que ahora tener el ambiente escolar en la casa. O sea, no se da todo ese ritual de uno levantarse por la mañana, ponerse el uniforme, desayunarse corriendo, montarse en el carro de papi o de mami y vámonos para el colegio o para la escuela, que tener ahora como todo, como centro de trabajo, la casa. Entonces en la casa está mi mamá trabajando en un escritorio, mi papá trabajando por allá, y yo aquí con la profesora o el profesor también diciéndome cosas.
y para un niño o una niña que llevaba como otro ritual, otra dinámica en su vida hace prácticamente 2 meses, me imagino que en esas primeras semanas también quizá el nivel de irritabilidad era mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona adolescente, Blas, estas condiciones que tú mencionabas ahorita, que como muy bien ustedes dicen, y he visto como que esa es una conclusión como a la que han ido llegando varios psicólogos y psicólogas que se dedican a esta área de lo clínico, de que hay toda una serie de conductas que ahora tendríamos que verlas como conductas normales, siendo estas parte quizá de las descripciones de muchos trastornos que aparecen en el DCM, pero que ahora son conductas de ajuste. Entonces, ¿cómo esto afecta, cómo estas condiciones psicológicas que ustedes están observando están afectando a los jóvenes, por ejemplo, en este momento? Sí, precisamente, justamente ayer hablaba sobre uno de los temas que pueden responder esta pregunta, y era, por ejemplo, sobre el uso o abuso de la tecnología, en el caso de los adolescentes. Algo que suele generar mucho conflicto en el hogar es cuando el papá dice, pero es que no se despega de la computadora, del celular, está todo el día pegado, usándolo, jugando, hablando. Sí, y sí, probablemente es cierto que ahora mismo hay un abuso del uso de pantallas y tecnologías, pero no podemos perdernos de la idea de que la tecnología ahora mismo tiene un papel mucho más funcional que el que tenía anteriormente. O sea, ahora mismo trabajamos y estudiamos gracias a la tecnología. Mantenemos las interacciones sociales, como por ejemplo esta videollamada, gracias a la tecnología. Entonces, pensar que la tecnología juega un papel fundamental para mantener las interacciones sociales que son totalmente necesarias, y más en el caso de los adolescentes, que es cuando empiezan a formar sus grupos, a sentirse parte de ese grupo, un grupo que los apoya cuando tienen algún conflicto en el hogar o cuando necesitan algún tipo de ayuda. El no tener este soporte social de manera física ahora mismo se ve contrarrestado con el uso de la tecnología, porque si no puedo juntarme con mis amigos como los veía de lunes a viernes en el colegio o en la universidad, o los fines de semana también, pues ahora lo hago por Zoom. Ahora hablo con ellos cuando me levanto o antes de dormirme o en la tarde después de comer. O sea, juega un papel casi esencial. En el caso tuyo, César, ¿cómo tú has visto que estas condiciones están afectando el desarrollo de esta persona adolescente que quizás está en una adultez joven que va iniciando ahí, y que ahora quizás se le está afectando todo lo que era su cotidianidad, obviamente? Quizás hay algunos que están en la universidad todavía, o trabajan y han tenido que seguir trabajando. O sea, ¿cómo esto le está afectando, según lo que tú has visto en tu consulta? Y volviendo al tema de la irritabilidad, yo entiendo que una de las cosas que más está provocando irritabilidad en la población adulta joven, 21, 22, 23, es que estas personas, en su mayoría, estaban en un proceso de transición. Es la etapa donde tú estás terminando la universidad o empezando el trabajo, o muchas veces haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hacer esas dos cosas al mismo tiempo dentro de este contexto, yo creo que ha llevado a un aumento en los niveles de estrés de la gente y por ende en la irritabilidad. Porque tú tienes un profesor que no estamos adaptando todavía a cómo funcionan ahora las cosas online, y que tengo que ver cómo es que me va a corregir mi tesis que yo estaba haciendo, y que tengo que mandarle toda la información, pero al mismo tiempo tengo un jefe que soy nuevo en el trabajo y no quiero quedar mal. Tengo la presión extra de que no es que yo tengo 15 años trabajando. Hay una presión extra de cuando tú eres nuevo, cuando tú te estás entrenando. Yo me acuerdo el primer día que yo fui a trabajar contigo, por cierto. Fue mi primer trabajo, ahora que lo recuerdo. Tú vas nervioso el primer día y tú sientes que hay mucha expectativa sobre tu funcionamiento. Si eso lo metemos en este contexto, te da mucho más presión. Porque de por sí, los jefes todavía estamos renegociando qué tanto esperamos del empleado, qué tan rápido realmente nos van a dar respuesta a lo que necesitamos, en qué momento ya yo no debo llamarlo porque son las 8 de la noche, pero yo sigo trabajando, pero ya se supone que el empleado tiene que estar descansando. O sea, toda esta sobrecarga en esa edad en particular, yo creo. Y encima, tú tener que hacer todo eso,
usualmente a los 23 años, 24, 22, tú todavía vives con tus padres. Entonces, con tu mamá atrás, diciéndote que tú tienes que ayudarla con tal cosa, o que cuida a tu hermanito, o como oímos en el caso tuyo ahí, con los perros entonces ladrando en la parte de También, atrás. paréntesis, esos que oyeron por ahí son mis dos perros, imagínate. Estamos cada quien en su casa. Ellos están en la suya. Exacto. El vecino con una música altísima y tú tratando de terminar tu tesis. Entonces, hay un exceso de estímulos de los cuales tú no puedes huir, y todo al mismo tiempo y por diferentes vías, en vivo en tu casa con tu mamá, por WhatsApp con el jefe, por Zoom con la profesora, que genera, yo siento que ha incrementado los niveles de estrés, y que hay personas que están más cerca de lo que le llamamos como el burnout. Yo simplemente tener un burnout del trabajo extra que tengo. Es más, y te le agregaría a personas de 24 y 25 años que se acaban de independizar y que todavía no le habían cogido el truquito a cocinar y lavar la ropa. Entonces ahora... No, y el tema también de las relaciones familiares, muy importante. Ciertamente quizás esta no es la mejor época o etapa para estar marcando, por ejemplo, los padres con los adolescentes, los adultos jóvenes, cuando son sus hijos, estas leyes tan estrictas de que, bueno, como te tengo ahora en casa, ahora sí se va a hacer todo absolutamente por la regla como yo diga. Sí, ciertamente hay una jerarquía que debe de cumplirse y son las normas que usualmente papá y mamá ponen, pero pensar que el querer presionar a nuestros hijos o también exigirle a mis padres cosas que quizás en este momento no son prioritarias o no son necesarias, lo que puede traer y generar es conflicto. Y ese conflicto que se va deteriorando poco a poco las relaciones familiares y sociales, que son lo único que tengo presencialmente y literal entre cuatro paredes alrededor de mí ahora mismo. Entonces, ojo con eso. Fijarse bien en también cuáles son como esas batallas que vale la pena pelear o enfrentar, esas situaciones que vale la pena discutir o resolver en este momento, y ponderar si realmente es necesario, es prioritario o no. Por ejemplo, una cuestión que a mí me genera curiosidad, porque esto también de alguna manera, cuando digo esto me refiero a la condición de confinamiento en la que estamos todos y todas. ¿Cómo esto entonces está afectando la consulta de parte de ustedes dos hacia las personas que son sus clientes, sus pacientes? ¿Cómo por ejemplo, esto ha afectado, en el caso tuyo, Blas, cómo ha afectado tu trabajo con los pacientes que tú tienes ahora mismo, que son personas adolescentes? Bueno, en un principio con los adolescentes sí es que se ha visto, sí se ha visto una mayor como aversión hacia la modalidad online. Algunos dicen, mira, yo prefiero esperar a que todo esto pase y volvemos a retomar la terapia cuando podamos tenerla presencial. En algunos casos no podemos esperar, entonces se les recomienda que continuemos el tratamiento, pero en otros casos sí es cierto que los síntomas no son de urgencia, entonces sí podemos esperar. En el caso de los niños, por ejemplo, sí se ha visto una continuidad, incluso colaboran muchísimo más. No sé si es por la novedad de, tengo la escuela online y déjame también mi psicólogo asistir online y las actividades que hago en Zoom, que yo también puedo controlar su computadora. O sea, suele ser como muy novedoso y atractivo. Sin embargo, como dijo César en un principio, lo de ver como el primer mes y luego el segundo mes, últimamente han habido muchas nuevas consultas, o unas cuantas, por no decir muchas, pero era algo que yo realmente no esperaba. Yo no esperaba que un paciente desee iniciar su proceso de manera online por esta situación. Bien, o sea, excelente, me parece genial. En algunos casos inician consulta por sintomatología que presentan ahora producto del confinamiento, y otros inician su consulta y su tratamiento por situaciones que tenían desde antes y ahora, claro, se ven agravadas. Eso que dice Blas, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí. Yo no hubiera esperado que con los niños hubiese pasado eso. Y como dice él, más con los niños que con los adolescentes. O sea, los niños, la idea que tenía es que se le iba a hacer mucho más difícil tener que hacer una sesión frente a una computadora, pero la verdad es que los muchachos ahora han crecido frente a una computadora, y quizá por eso también yo creo que inclusive hasta la novedad de verse a ellos mismos en una pantalla, también al mismo tiempo como interactuando con otra persona que en este caso ya quizá ya te conocen o conocen a Blas, entonces como
lo ven como un juego. Entonces es algo totalmente como, ay, mira, yo también puedo hablar con mi psicólogo por aquí. No, y verse ellos mismos, hacer muecas, hacer cosas, o sea, como que claro. esa simpleza quizás hasta del claro. Verse a sí mismos interactuando y además haciendo cosas que para ellos son nuevas, le genera mucho esa curiosidad por lo novedoso. Pero en el caso de cuando somos adolescentes, uno prefiere manejar la situación como más entre yo y mi psicólogo. No quiero que otra gente me escuche. Claro. Y aquí en la casa tengo a mi papá y mi mamá dándome vueltas por aquí. Y yo quiero como ese ambiente más de intimidad, de confidencialidad, porque además se entiende más esos conceptos. A eso iba. En el caso de los niños, por ejemplo, es como si nosotros estuviéramos adentrándonos a su campo. O sea, mientras más niños nacen, más inmersos en la tecnología se encuentran. O sea, la tecnología es casi esencial en su vida. Entonces, nosotros entrar a su campo de batalla, por así decir, les da también cierta seguridad y motivación de, ok, estamos en mi safe space, mi safe zone, vamos a trabajar en esto. Y con los adolescentes es precisamente lo que tú dices, Marta, en muchos casos. No tengo una habitación propia para mí, o no hay un espacio en mi apartamento o en mi casa donde yo sienta y esté seguro de que nadie se va a pegar en la puerta a huir, o yo a veces quiero tener una sesión en la que me rajo a llorar, o que tengo tanta ira que sé que voy a elevar la voz y prefiero que no hacerlo porque me van a escuchar. Entonces sí es cierto que se vuelve una limitante. Sin embargo, los casos que sí reciben la terapia, les funciona. O sea, se pueden ver resultados bastante positivos, ayudan en la contención del paciente y la mejoría de los síntomas. O sea, que de que las intervenciones online son efectivas, lo son. Sí, yo estoy de acuerdo también. Siento que las intervenciones online pueden ser igual de efectivas que las intervenciones presenciales. Al igual que Blas, puedo ver una diferencia de nuevo también aquí entre el primer mes y el segundo. Al principio, la primera semana, las personas todavía se estaban reajustando a esto y tampoco sabían qué tan extenso iba a ser esto. Entonces fue más fácil cancelar sesiones porque entender que en algún momento no íbamos a volver a ver. Era como, no, nos vemos en 15 días, nos vemos en 20. Ya que las personas han visto que esto se ha extendido, pues muchas personas han vuelto a retomar su proceso terapéutico. Sobre todo las personas que ya venían presentando cierta sintomatología, ya sea en el área de la ansiedad, de la depresión, cualquier sintomatología de esta que trabajamos. Y al igual que menciona mi colega Cablas, en el segundo mes yo siento que se ha reactivado también el recibir consultas nuevas. O sea, hay personas que están presentando un incremento en los síntomas que mencionábamos al inicio del programa, de desencanto, de desmotivación, o sea, me estoy comenzando a reevaluar, no sé qué es lo que voy a hacer, cómo yo voy a subsistir, cómo yo voy a buscarle la vuelta a esto. Entonces, eso genera mucha incertidumbre, y la incertidumbre dispara muchos síntomas en las personas. Entonces he visto que hay un incremento en personas que se están acercando entonces a consultas, ya sea de nuevo porque estoy retomando, porque entendí que esto va a ser la nueva normalidad por un tiempo, o porque ya mis síntomas me superan, por ponerlo. Al principio las personas siempre dicen, bueno, déjame ver si se me quita, déjame ver. Tú necesitas primero un proceso contigo mismo para darte cuenta, y después tú buscas al terapeuta. Otra cosa que lo escucho y me deja como pensando, ¿cómo entonces, porque yo creo que quizá si no se hubiera dado esta situación, como que, aunque uno veía como que había grupos psicológicos, psicólogos, psicólogas que estaban manejando el trabajar terapias online, yo, por ejemplo, pensaba que y eso de terapia online a mí como que no me cuadra, o sea, como que no, incluso lo vea como hasta poco serio, porque yo soy de las personas que si asisto a terapia, yo necesito verme en un espacio, físicamente hablando, que me genere ese nivel de confianza, para yo lograr también esa confianza con la persona que sea mi terapeuta. Pero ahora ya eso de uno pensar tal cosa sobre las terapias en línea, ya, o sea, ese pensamiento hay que quitarlo porque es lo que hay. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes en terapia, ¿cómo esto
¿Esto les ha facilitado las cosas o qué limitantes ustedes han visto que se han generado por trabajar ahora de esta manera? O cuáles son las ventajas que ustedes también, bueno, ventajas ya ustedes me las han mencionado, pero cuáles cosas ustedes han visto que han cambiado con relación al espacio terapéutico como tal. Blas, ¿tú quieres comenzar? Claro, en un principio toda la parte de evaluaciones psicológicas se encuentra detenida porque hay muchas pruebas que requieren de manipulación de objetos y de materiales en físico y de la interacción, la toma del tiempo también para responder y completar algunas tareas. Tengo entendido que algunas de las plataformas de evaluación ya están tratando de ver de qué manera se puede hacer todo online para que no se vea detenido, pero en un principio de la cuarentena sí esa parte se vio detenida. Incluso hay varios pacientes que están en espera de su informe y porque le falta terminar alguna prueba u otra, pues su proceso queda un poco en pausa. En el caso de las intervenciones, sí hay aspectos que uno podía ver en la terapia de manera presencial, como cuando el adolescente hablaba de algún tema que le genere incomodidad y empezaba a mover el pie o las rodillas o la sudoración, por ejemplo. Son cosas que quizás no se pueden percibir a través de una videollamada y que proveen de mucha información e incluso permiten el dialogar sobre qué está pasando en este momento que te genera tanto disconfort o tanta angustia. Pero de momento no me parece que sea una de las mayores limitantes. Incluso precisamente ayer tuve sesión con un paciente de New York. No pensé tampoco que íbamos a tener pacientes de fuera abiertos y dispuestos a, bueno, ya que estamos online, pues déjame recibir terapia de una persona de mi propia cultura, un dominicano que vive afuera, y diga, mira, prefiero coger a alguien que maneje mi idioma, que maneje mis culturas, mis costumbres, aunque viva afuera o no, porque igual tengo que recibir las sesiones online, sea con un médico de donde yo vivo o un médico de mi país. Entonces, quizás eso sería como lo que mencioné en un principio, el tema del movimiento del cuerpo, la sudoración, en el caso de los niños, los objetos manipulables, que se usan muchísimo en terapia, sí, podrían ser algunas como limitantes de la intervención. Ok. Y en el caso tuyo, César, ¿qué tú has visto? Sí, estoy de acuerdo con eso, al igual que con los niños. Y los niños incluso creo que tienen un rango de conductas observables más amplio en consulta, porque usualmente la terapia con el niño puede tener mucha movilidad dentro del espacio. Y es importante tú ver qué tanto el niño se mueve, que se sube en el sillón y todo ese tipo de cosas. Un paciente de 22 años usualmente no anda corriendo por el consultorio. Esperamos que eso no pase. Pero hay síntomas, manifestaciones conductuales que son importantes observar y que dirigen a veces la terapia, que se hacen más difícil de manera online. Por ejemplo, si la persona te está hablando, pero está haciendo así en las manos, tú sabes que es un tema que le está generando ansiedad tocar, o que hay algo que está pasando con ese tema. Entonces, para que tú me vieras mis manos, ahora yo la tuve que poner aquí. Pero si yo lo estoy haciendo así, tú no sabes si yo hace rato estoy nervioso con esta entrevista y estoy moviendo el pie, tú no te estás dando cuenta. Eso es uno. Lo segundo es que porque la tecnología sea muy buena, y esto es algo que he visto en varios estudios por ahí, tiende a tener o a veces un pequeño delay o tú te frizas por momentos. El frizarse, por ejemplo, puede incomodar mucho a la persona, tanto al terapeuta como al paciente, porque estoy justo en el medio de comentarte algo que es muy importante para mí y la cosa esta y se frizó o se fue la luz. Claro, entonces, si eso te provoca un nivel de irritabilidad tan alto, es probable que tú ni quieras hacer la sesión, porque termina siendo la sesión frustrante para ti en vez de lo que tú estás buscando, que es de alguna manera darle solución al tema de vida que estás viviendo. Eso es uno. Segundo, los seres humanos, aunque no creamos que son muy hábiles para hacerlo, algunas personas son más hábiles que otras, se llevan mucho de microexpresiones que cuando tú las tienes en vivo, o sea, tú más o menos entiendes y conectas con lo que la otra persona te está diciendo, o si de repente tú me acabas de decir algo muy importante y estás esperando que mi reacción como ser humano sea que con mi cara yo te doy validación de eso que tú me acabas de decir y que te comprendo y que quiero ser empático y compasivo con lo que tú me acabas de decir. Si tú lo dices y estás esperando la reacción de manera inmediata, que es como estamos acostumbrados en vivo, pero hay un pequeño delay, hay una sensación de incomodidad, incluso de tú no me estás entendiendo, tú no estás captando el mensaje, tú no estás siendo tan empático como yo esperaría que tú fueras.
Entonces, son leves, depende obviamente de la calidad de la conexión de la persona, pero se puede dar y es frustrante, porque tú no tienes eso de referencia, ni uno como terapeuta, pero ni el paciente tampoco, para ir viendo tu reacción. Y yo tengo que ver tu reacción de empatía para yo seguirme sintiendo cómodo contigo, para seguirte contando lo que ya por naturaleza se me hacía difícil contarte. Para un paciente nuevo, por ejemplo. O sea, yo eso lo trabajo con los pacientes nuevos desde un principio. Digo, mira, yo sé que esto no es la forma usual de hacer terapia de manera inicial, por lo menos. Es más fácil quizás hacer una transición. Ya tengo 3 años viéndote y ahora nos estamos viendo así, no pasa nada. Tú me conoces, tú sabes mi personalidad, mis reacciones, pero una primera interacción por esta vía puede tener sus dificultades para hacer ese enganche, por esa cosita que te digo. No es que no se pueda, obviamente, y como decía Blas, está comprobado que las terapias online son muy efectivas, al igual que las terapias presenciales, pero hay esas cositas que pudieran entorpecer un poco el proceso y aunque tú no me lo has preguntado, te lo voy a decir qué hacemos con eso. Yo creo que lo que podemos hacer con eso es traerlo a la mesa, o sea, hablarlo, decirle a la persona, o sea, decirlo de boca, de ponerlo sobre el tapete. Creo que es lo más importante. Sí, bueno, tal y como ustedes están planteando, probablemente el tema de esto porque uno como paciente, uno también observa al terapeuta y uno está esperando alguna reacción. Y esas reacciones uno obviamente las va también reflexionando, interpretando de muchísimas maneras, porque ahí ya cada paciente, tomando en cuenta a qué fue y cuáles son sus expectativas, va a ser una interpretación totalmente diferente de las reacciones del terapeuta. Y ahí muy diferente que si te conoce, como claro, ustedes están diciendo. Y ahí nos ayuda las distracciones también que pueden haber. Aunque tú vivas solo, por ejemplo, aunque aquí nadie entra a esta habitación, o sea, yo puedo tener un teléfono que me está vibrando. Sí. Yo puedo, de repente, como me ha pasado, estoy haciendo así, buscando el control del aire porque me dio calor para prenderlo y el paciente me dice, ¿pero tú me estás oyendo? O sí. El otro día agarré unas hojas de aquí y se oyó el sonido y me pregunta el paciente, ¿pero tú estás solo? Entonces, hay cosas... O tú estás notando lo que yo estoy diciendo, o sea, como que todo eso genera suspicacia. Entonces, no solamente de uno para el paciente, de uno evaluar y ver cosas, sino que el paciente tiene reacciones a lo que entiende, percibe, está pasando a través de su pantalla. Claro. Me ha pasado varias veces. ¿Y por qué tú miras para allá? Y me lo cuestionan pensando que estoy distraído. Pero quizás es que yo de repente, mi pantalla, la cara tuya me sale ahí. Entonces yo estoy mirando para allá y tú crees que yo no te estoy mirando. Entonces, ese tipo de cositas, si uno no las habla, no decía, si uno no las menciona, a mí me encanta que el paciente me lo cuestione, porque me da chance de decírselo. Y si ya tú has preparado como el escenario de que esas son cosas que pueden ocurrir y conversar quizás con esa persona de que son cosas que pueden pasar, de cuáles pueden ser quizás las interpretaciones que se puedan dar, ya ahí uno va como preparado, me imagino. Y por último, como una cuestión que creo que sería bueno que también conversemos, ¿cuáles son probablemente las condiciones psicológicas que se van a dar o que van a continuar dándose después que se acabe esto, después que salgamos del confinamiento? O no solamente las que continuarían, sino las que probablemente surjan. Ya sea, por ejemplo, en una persona adolescente o ya sea en una persona adulta joven. ¿Cuáles ustedes creen que van a continuar o pueden probablemente entonces o agravarse quizás o surgir en el momento, ya luego que vayamos saliendo, porque lo que se ha visto es que vamos a salir, pero poco a poco. Quizás lo que también va a pasar con nosotros aquí en República Dominicana. Y cuéntenme a ver, ¿qué ustedes creen que puede pasar? A ver, Blas. Sí, primero hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad de cada paciente y cada persona. Probablemente como yo vivo esa situación es muy distinto a como tú, Marta, la vives o como César se encuentra viviéndola. A lo mejor para mí es muchísimo más difícil y dependiendo de cómo yo viva la situación de ahora,
puede o no repercutir en que yo más tarde desarrolle un trastorno de estrés agudo o empiece a desarrollar síntomas, por ejemplo, obsesivos, que me mantenga el lavado compulsivo de las manos cuando probablemente no es tan necesario. Igual también en la parte social, probablemente hay gente que tenga tanto miedo de contraer el virus cuando todo vuelva a la normalidad, que prefiera seguir poniendo en pausa sus relaciones sociales. ¿Por qué no? Porque si tengo contacto presencial o físico con los demás, pues yo tengo el riesgo de contagiarme. Entonces, toda esta, incluso probablemente César confirmará, pero síntomas de hipocondría, pero más que nada eso, es la prolongación de esta sintomatología de ansiedad, trastorno de estrés agudo se estima que va a tener, y más en el personal sanitario también, que se encuentra ahora trabajando, luego de que toda esta época pase. Y con el tema del sueño, por eso siempre también se habla mucho del tema de las rutinas. Lo de la rutina no es simplemente por hacer algo en el día, es por cuidar precisamente esa parte esencial que necesitamos de descanso, del sueño. Si no cuido mi sueño ahora lo más que pueda, porque de una forma u otra puede estar bajo mi control o bajo mis manos, pues eso también se puede volver un problema que se prolongue en el tiempo. Entonces, vimos toda la dificultad de que puede traer el no dormir y descansar bien. Imagínate que todas esas dificultades ya no se ven reflejadas en tu trabajo online o en tu estudio online, sino que en tu trabajo de manera presencial o en tu desempeño académico como estudiante. Mire, yo le agregaría a eso, los seres humanos somos seres de hábito. Y así como estábamos habituados a una vida anterior de X manera, y nos costó acostumbrarnos después de 15, 30, 40 días, cada quien a su ritmo, a esta nueva realidad, ya tenemos 2 meses en esto. Y por más que uno quiera volver a su normalidad, también uno está habituado a muchas cosas. Entonces, así como funciona el hábito, funcionan muchas conductas. Y yo entendería que si durante este tiempo usted, su sueño se vio trastornado, por el hecho de que volvamos a la rutina normal, no significa que el sueño de repente mágicamente volverá para atrás. O sea, ya si tengo un mes durmiendo mal, es probable que aunque yo empiece a ir a la oficina mañana, me cueste. Es probable que se prolongue el trastorno del sueño. Los síntomas de ansiedad también, porque vamos a volver a salir a la calle, pero el virus va a seguir estando, la vacuna no está disponible. O aunque lo esté, aunque vamos a decir hasta haya sido erradicado el virus, pongámonos, ya pasó un año, hay personas cuya sintomatología ansiosa, hipocondríaca, como mencionaba Blas, va a permanecer. O si de repente esto me triplicó mis síntomas obsesivos compulsivos comparado con el asunto de la limpieza, por el hecho de que ya en la noticia se me anuncie que esto está controlado, no significa que mi cabeza está captando eso y que ya el hábito que yo tengo de lavarme las manos tantas veces y limpiar todo lo que yo traiga del supermercado con todas las sustancias que se me ocurran que tenga que limpiarlo, no significa que eso va a desaparecer. Entonces yo viera primero la prolongación de síntomas que estamos viendo ahora y condiciones que estamos viendo ahora se van a prolongar en el tiempo. Algo de lo cual no hemos hablado y que entiendo que es muy, muy importante también, sobre todo en los adultos jóvenes, es el uso de sustancias. Toda la sintomatología de ansiedad y depresiva tiende a ir muy de la mano con el incremento del uso de sustancias. La falta de estructura, el no tener nada que hacer, con cómo yo lidio con todo esto aquí desde mi casa y teniendo una botella de ron en la despensa, con más fácil acceso y sin mucho movimiento y sin otra cosa que hacer, también lleva a que haya un incremento en uso de sustancias, de cualquier tipo de sustancia. Y eso igual, si ya yo tengo 1 mes y medio, 2 meses bebiendo todos los días, porque son las 5 de la tarde, hora de happy hour, estoy aquí en mi casa, cuando yo vuelva al trabajo, a las 5 de la tarde me va a dar el deseo de volverme a dar el traguito que tengo 2 meses dándome. Entonces, yo entendería que eso también... O hasta incrementar la dosis también, claro. Ya sea de beber algo, de fumar, claro. De comer, claro. También, porque uno lo ve eso mucho, que hay gente que te dice que le ha dado por comer más, han cambiado la manera habitual de cómo van trabajando el tema de sus comidas en el día, y además sumarle, por ejemplo, esto que tú estás planteando, el uso de sustancias o las adicciones de por sí. Y ahí te hablo de la población general,
pero hay poblaciones en específico que yo entiendo que pudieran presentar algunos cuadros en particular. Obviamente todo el personal de salud podrá tener estrés agudo más adelante, hasta estrés postraumático con toda esta situación, porque trabajé muchas horas, burnout por el exceso de trabajo, o tuve que ver muchas cosas, muchas personas fallecer. Entonces ahí tenemos el estrés postraumático unos meses más adelante. O por ejemplo, personas que lamentablemente hayan pasado por el fallecimiento de un familiar, ya sea por COVID o no. El COVID le da un asunto agregado, pero todo el que tenga un familiar que fallezca en esta época va a tener un ritual de despedida muy diferente al que estamos acostumbrados. O sea, más pequeñito, sí, aquí por lo menos todavía se permiten, aunque más limitado, pero de repente, yo qué sé, no es lo mismo el apoyo que yo pueda sentir o el símbolo del ritual, yo acompañado de mi mamá, de mis primos, de mis amigos, de mis compañeros de la universidad. Yo iré a ese funeral, yo, mi hermana y la abuelita, y ya. O sea, yo entiendo que puede ser que haya muchos duelos no resueltos en un tiempo más adelante, o sea, porque esto es una situación a la cual no estamos acostumbrados. Y uno como ser de hábito al fin, o sea, estos son los rituales que nuestra sociedad utiliza para esos momentos y tienen su razón de ser y su razón saludable de ser. Entonces, no vamos a tener esos rituales. Así como para irme para un tema quizás menos doloroso, los rituales de graduación. Tanto quizás los adolescentes de 18 años como los adultos jóvenes de 22. Esos rituales son, como en inglés le dicen, rite of passage. No sé no me acuerdo cómo que se dice en español. Es un rito de crecimiento de la vida. Casi tú te estás graduando, ya tú eres... de cambio, de claro. pasar a otra fase de la vida. Exacto. Cerraste una y está pasando a otra. Y tenemos varios. Puede ser los 15 años, Sí. la graduación del colegio, la graduación de la universidad y la boda. Entonces, todas esas cosas simbólicas también están detenidas o están siendo hechas de otra manera. Entonces, Sí. Eso tiene su costo emocional para muchas personas. Y va a dejar esa sensación de no pasé por el rito. O sea, no di el paso. Por aquel rito, por aquel. Ah, exacto. Sí. Yo creo que bueno, y es un tema que tiene que ver mucho con cómo culturalmente nosotros estamos habituados a las costumbres que tenemos culturales. Creo que una de las cosas quizás más dolorosas es precisamente el tener que despedirse de un familiar sin poderlo ver. Porque, por ejemplo, hay protocolos en algunos países en los que definitivamente no permiten que ningún familiar haga nada. No, o sea, nada en el sentido de que se haga algún funeral chiquito, o sea, nada, no se permite nada. Y quizás tú ni te enteras de dónde ha quedado tu familiar. Y bueno, eso en cada país lo están manejando, hasta dentro de países en particulares, dependiendo del estado o de la comunidad, se están manejando las cosas de manera diferente. Pero eso quizá para la cultura, sobre todo nuestra, latina, quizá es una de las cuestiones más dolorosas y en lo que tú muy bien dices, César, creo que los duelos van a empezar a salir también de la misma manera en la cual nosotros vayamos saliendo del proceso de confinamiento. Y bueno, nos toca ya cerrar el programa y no quiero dejar de agradecerles a ambos, tanto a ti, Blas, como a César, el tiempo que nos han brindado y toda la información que vamos a difundir gracias a ustedes por esta conversación que hemos tenido. Y creo que va a ser de mucha utilidad para quienes nos escuchen, para quienes nos vean también vía Radio Intec, la emisora de radio digital de nuestra universidad. Y bueno, nos gustaría, para quienes nos escuchan, ya sea por el perfil de Instagram de La Ciencia Radio, se mantengan pendientes de toda la difusión que vamos a hacer con el contenido de este programa. Y también por esa vía le vamos a avisar cuando tengamos este programa a disposición. Y obviamente se convierte en un recurso educativo
para quienes lo quieran utilizar. Y nuevamente les agradezco muchísimo a Blas y a César por su participación. Gracias. En las redes sociales nuestras van a estar los contactos de ellos y bueno, nos despedimos entonces. Perfecto. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A ti.